mucho peligro. Pero primero comida. Sinceramente pensaba que Madrid no era tan bonito. España. Todo lo contrario a Dinamarca, ¿no? No me conozco la capital de mi país, qué triste. Pero vamos a lo importante, al salseo. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a otra aventura. Estamos en Plaza Mayor, en Madrid. Empezamos hoy nuestro tour tranquilito por aquí. Nuestra segunda vez en Madrid, no conocemos mucho, pero bueno, no se preocupen. Después traemos refuerzos para que nos enseñe un poquito más la ciudad. Sí, es nuestra segunda vez explorando Madrid porque ya estuvimos aquí el año pasado. Íbamos a hacer una escala para un viaje, entonces no vimos mucho, estuvimos una tarde y era de noche, así que hoy es como nuestro primer día oficial visitando la ciudad. Esta zona, la verdad, de la ciudad no la habíamos visto. Mira, nos encontramos en Plaza Mayor. A ver, es de lo más turístico para venir aquí a Madrid. Y sobre todo pues hay restaurantes, hay terrazas. Pero bueno, está súper peculiar porque las casitas esas que ven aquí arriba, pues la gente vive ahí. O sea, y también hacen fiestas y demás. Pero son muchos de ellos pues Airbnb. Así que quien compró una casa aquí en su momento se está haciendo un business. Un dato curioso que nos contó el taxista que nos trajo hasta aquí: cuando vean estatuas de caballeros montados a caballo, si tiene el caballo una pata levantada, significa que murió en batalla, en combate. Si lleva las cuatro patas en el suelo, significa que murió de mayor, que no murió en batalla, vamos, o de otra forma. O al menos eso dice el taxista. Sí, bueno, no sabemos si se lo inventó, pero dato curioso, habrá que corroborarlo. Desconocíamos que en España habían tuk-tuks. O sea, ya es el cuarto o quinto que hemos visto. Y literal, son como los tuk-tuks de Tailandia, la India. Pero en versión pro. ¿Qué te está pareciendo Madrid? A ver. Pues, de momento no he visto mucho y tengo bastante hambre, así que es peligroso. Muy peligroso. Necesito encontrar algo de comer. Si son seguidores del canal ya saben lo que pasa cuando Alba tiene hambre. Mucho peligro. Demasiado. Así que vamos a ver si pillo algo interesante por aquí que pueda comer. Algo que me encanta de Madrid son las plazas, que son súper bonitas, con los edificios antiguos, los balcones típicos. O sea, aquí los balcones son súper típicos. ¡Wow! ¿Esto qué es? ¿Una catedral? Pone como que puedes entrar a ver la cripta de la catedral. Está súper bonita, ¿eh? Me encantan los colores así claritos, la piedra, así tono gris. Sé que es la cripta más espectacular de toda España. Podría ser, sí. ¿Por qué no? No lo sé, no lo he visto. Habrá que comprobarlo. Pero primero comida. Primero comida, ya lo han escuchado. Hoy elegí el outfit incorrecto, la verdad. Hace mucho calor, O sea, pensábamos que iba a ser mucho más frío. Yo me traje un pullover, la chaqueta está enorme, me estoy asando. Y tú también, ¿no? Sí, la verdad. Yo veo a la gente toda forrada con bufandas y todo y digo, Dios, me aso. O sea, no entiendo nada. Nosotros que venimos de Canarias tenemos calor. O sea, está a una temperatura súper agradable, pero con esta chaqueta Sí, se pasa calor. estoy pasando mucho calor. No sé si después me vendrá bien, pero por ahora muy mal. Acabamos de llegar al Palacio Real de Madrid, que está justamente al lado de la catedral que enseñamos antes. Hemos llegado al punto más temido. Estamos en alerta roja de hambre. No está disfrutando para nada el sitio tan bonito que hay aquí. No, ni el mood. Y no hay nada para comer. Solo quiere ingerir algo de comida. Y mientras tanto, pues solamente vemos sitios súper bonitos. Una plaza increíble.
Vamos a ver si tenemos suerte y encontramos algo. Yo creo que deberíamos callejear por ahí, por los barrios ahí. ¿Cómo? Qué bonita la cúpula esa, ¿eh? O sea, el parque está súper guapo. Los banquitos ahí, la fuente. Sinceramente pensaba que Madrid no era tan bonito. No sé por qué. ¿Y qué te pensabas que eran? ¿Edificios y ya está? No, sino que tenía esa imagen de más de ciudad, más caótico, pero obviamente mucha gente es más caótico, pero a la hora de hacer turismo veo que hay sitios súper guapos. Como no, en nuestro canal, palacios. Este murió en batalla también, tiene las patas levantadas. Aunque tiene las dos patas levantadas, ¿significará eso algo en concreto? No lo sabemos. Si lo saben, escriban en los comentarios. Tiene hambre, pero hay tiempito para Le fotos. está diciendo lo mismo que el taxista a la niña. Está diciendo cuando las dos patas están abajo, no sé qué. Digo, pues no me estoy enterando, pues estoy sorda. Parece ser que el taxista tenía razón. No nos metió una trola. Simpático el taxista, simpático. Nos dijo que tuviésemos cuidado por ciertas calles, con las carteras, los móviles. Si lo dice será por algo. No juzgamos a nadie. Wow, me encantan los balconcitos, tío. Es como tan español, ¿no? Tú piensas en las típicas calles de España, son el balcón, las casas así de ese tono, los restaurantes aquí todos con terraza. Es como súper típico. Sí. Así que si no han visitado España y no saben lo que hay en España, esto es muy típico. Terraceo, solecito, cervecita y jamón. Falta el jamón, que tengo hambre, quiero jamón. Y hemos encontrado, por fin, comida. Menos mal, al final unos taquitos que no fallan nunca. Hemos pedido 2 tacos de El Pastor. Este de aquí es el de pollo. Esto creo que es guacamole, si no me equivoco. Este de aquí, cochinita o algo así era. Y este de aquí de cerdo pibil. Vamos a ver qué tal. Venga, pues unos taquitos en Madrid, lo más típico. Está bueno. Pica un poquito, pero tú no lo vas a notar. Pero un ligero toque así. Como dice la camiseta del chico, hot but not spicy. Venga, prueba este que lo tengo más cerca, el pastor. El pastor con piña. Que es el más típico, ¿no? Si algún mexicano ve esto, seguramente dirá, wow, estos tacos son un poquito raros, ¿no? A mí el pastor es el que más me suele gustar, pero... Sí, suele estar bueno, pero cuando vayamos a México, haremos una buena review de tacos. Total. Está buenísimo este, ¿eh? Tengo ganas de probar otro. Me gusta, ¿eh? Está bueno. La pruebo. Muy bien. Vamos a disfrutar de la comida. Bueno, ahora que hemos recargado pilas, ¿qué te parece? ¿Puedes dar tu opinión más sincera? Es muy bonito. Se puede visitar, lo que pasa que hoy hay un acto constitucional en el cual pues no se te permite la visita. Aquí a la gente, en cuanto sale un poquito el sol, le encanta venir a los parques, tumbarse en el césped, Sí, en la los verdad que bancos, estar ahí relajaditos. Hacen como mucha vida exterior, ¿no? España. Todo lo contrario a Dinamarca, ¿no? Totalmente. Además Muy creo diferente. que hoy, para ser enero, hace un muy buen día, porque es que es lo que decíamos antes, que tenemos hasta calor, o sea que Madrid nos recibe con un buen tiempo. No sé si en los próximos destinos que vayamos tendremos esa suerte, la verdad. Sí, porque estamos aquí solo el día de hoy, ya mañana por la mañana nos vamos a nuestro siguiente destino, así que realmente Madrid lo estamos visitando por escala, Exacto. poco a poco. No venimos aquí a hacer turismo específicamente en Madrid, simplemente una escalita. Una escala de unas cuantitas horas, mañana por la mañana nos vamos para otro sitio. A un sitio muy guay. Hasta ahí podemos leer. Entonces hoy por la mañana nos despertamos a las 6:15 de la mañana. Nos preparamos para ir al aeropuerto. Entonces cogimos un avioncito a Madrid. El vuelo dura unas 3 horitas más o menos. Así que es lo que hay. Para viajar fuera tenemos que venir a Madrid o a Barcelona. Y son eso, 2 horas y media, 3 horas. Pero bueno, no está mal una escalita aquí en esta ciudad tan bonita. Nada mal. Sí, lo bueno es que puedes aprovechar y de paso visitas otra ciudad. Además, cuando son vuelos largos, a veces hasta agradeces hacer escalas y descansar que pegarte la paliza y hacer todo el trayecto de una. Lo hacemos por 2 razones. Una, para descansar bien.
antes de un vuelo largo. Y segundo, pues para no perder el vuelo. Si hay algún retraso o lo que sea, pues tenemos ese margen de medio día, un día para coger otro. Sí, porque la mayoría de las compañías no ofrecen conexiones directas con Canarias. Entonces tienes que cogerte la escala normalmente con otra compañía, y cuando mezclas vuelos así de compañías diferentes no se hacen responsables de si se te cancela el primero o lo pierdes o se te retrasa y no llegas al segundo. Es culpa tuya básicamente por no haber cogido el vuelo con más tiempo. Así que para evitar todos esos problemas preferimos venir un día antes, descansar y salir tranquilamente al día siguiente. Aunque fuera con la misma compañía, nos renta más sacar un billete separado, porque nosotros al ser de Canarias y residir en Canarias tenemos un descuento del 75% al viajar a otra ciudad de España. Por eso nos sale más rentable comprarlo separado, porque si lo compras juntos no te pueden hacer el descuento. No te lo aplican, así que aunque vayamos fuera de España es mejor siempre coger billetes separados. Se preguntarán por qué tienen el descuento si son de España igualmente. Y es que tú que me estás viendo desde Chile, Ecuador, Argentina o cualquier sitio de Sudamérica, quizás no sabes que Canarias son unas islas, que estamos casi en África, estamos súper alejados de la península ibérica de España. Entonces, por nuestra insularidad, por eso tenemos ese descuento. Aparte de Canarias lo tienen las Islas Baleares, que es donde está Mallorca, Ibiza, y las dos ciudades autónomas como Ceuta y Melilla. Porque como siempre tenemos que desplazarnos o en barco o en avión para ir al resto del país, pues para facilitar a las personas que no estén tan incomunicadas y tan aisladas. Hemos llegado al templo de Devot. Y se preguntarán, ¿qué hace un templo egipcio en Madrid? ¿Acaso los egipcios llegaron hasta la península ibérica? Pues esa es mi pregunta. Pues no. El templo de Devot fue un regalo que hizo Egipto a España. En el año, no sé qué año, lo pondremos por algún lado. ¡Ting! Pero fue un regalo y lo trajeron hasta aquí desde Egipto. Siempre me ha llamado la atención cómo traen esas cosas de un sitio a otro, ¿eh? Las desmontan piedrita por piedrita y luego las vuelven a montar. Pero si fue hace mucho tiempo, que no lo sé, me impresiona aún más todavía. No sé en qué año sería. Bueno, en Egipto movieron todo un templo gigante para protegerlo de las crecidas del río Nilo, porque estaba supuestamente muy cerca del Nilo, y cuando se inundaba, para que no se estropeara el templo, lo movieron de sitio arriba de una colina, piedrita por piedrita. Aprende de Egipto estando en Madrid. Exacto. Yo pensaba que esto era agua, la verdad, que aquí había agua rodeando el templo, pero no. Qué pena que en la cámara se ve más chiquitito. Se ve muy más chiquitito, lejos. pero está súper, súper guapo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Madrid para una pequeña escala no está nada mal. No, la verdad que no. Bueno, y después de una paradita técnica, que hemos estado ahí descansando una media horita en un banquito, haciéndonos los locales. Aquí la gente va a un banco y digo, pues venga, vamos a probar, ¿no? Total. Pues sin darnos cuenta estábamos al lado de Plaza España. Literalmente a 3 minutos estaba Plaza España. El famoso Hotel Río, que ven ahí. Mira, este es el Quijote. Ah, mira el Sancho Quijote. Pues hemos hecho una parada técnica, porque la verdad que sin darnos cuenta hemos caminado bastante. Aquí es que vas caminando. Y no te enteras, la verdad. Esta es la famosa Plaza España, con mi abrigo en la mano. Con el hotel ahí. Mira, y está el musical de Aladín. ¡Vamos! Vamos, vamos. Sí, aquí en Madrid hay un montón de musicales súper famosos que la gente va de todos sitios de España pues para verlos. El más famoso de todos creo que es El Rey León. El Rey León es el... ¿Quién no ha venido a Madrid a ver El Rey León? Yo no he venido a Madrid a ver El Rey León. Yo tampoco. Tampoco es algo que me apasione, ¿no? En plan, no sé qué habrá. Dicen que está bastante chulo y que merece mucho la pena. Pero bueno, algún día a lo mejor lo haremos. Lo bueno de Madrid, o sea, tienes todo que hacer. Cosas muy guay. Más allá cuando íbamos a venir aquí a pasar la tarde y hacía mucho frío y estábamos buscando cosas que hacer al interior, indoor, pues encontré un mini golf indoor que estaba súper guapo porque habían como un montón de efectos así de luces, de neones, tal. Wow. Eso es súper chulo. Y cosas como esas seguro que hay un montón, o sea, aquí no te puedes aburrir. Aquí tienes planes para todos los días. Si vienen a Madrid y no saben qué hacer, busquen porque seguramente encontrarán algo que les guste. Seguramente. Después de Plaza España, vamos a entrar en Gran Vía. Es una de las calles principales de toda Madrid, ¿no?
Entiendo que sí, como la arteria principal, ¿no? La verdad que lo estamos haciendo al revés. Estamos haciendo cuesta arriba, teníamos que haberlo hecho al inverso, cuesta abajo. Sí, estamos haciendo un tour un poco raro, pero porque ya esa parte de Madrid ya la vimos. Sí. Entonces pues queremos ver cosas nuevas, ¿no? Bueno, pero la vimos de noche, no tiene nada que ver con de día. No, este día está bastante guay. Hay mucho movimiento, está bastante guay. Sí. Eso sí, tiendas de souvenirs, restaurantes, hoteles. Estamos en pleno centro. Y lo hemos encontrado. Bueno, ahora justo se ha quitado. Aquí es el Rey León, no era la publicidad. Aquí porque ponía Teatro Lope de Vega y este es Teatro Lope de Vega. Pues aquí supuestamente se hace el Rey León. También vemos un pedazo de Sullivan gigante. Un poco de los chinos, la verdad. Un poquito, pero hacer un disfraz de esos bien, me imagino que tiene que costar un poquito. Me imagino que por derechos de autor tampoco lo puede hacer exacto, en plan tiene que ser una réplica. ¿No? Me imagino. Una imitación, no una réplica. No sé cómo funciona eso siendo callejero. Uno de los objetivos principales de hoy era comprar unos auriculares, porque los míos se han desaparecido en combate, no sabemos dónde están. Así que fuimos al Corte Inglés y me compré uno. ¿Crees que en los hoteles habrán bañeras? ¿No había bañera en nuestro hotel? No me fijé. Puede ser que sí. Lush. Que esas tiendas no hay en Gran Canaria. Me gustan las bombas de baño. Y las bombas de baño, la verdad que es una experiencia. Tienes ahí todas perfumadas, de colores. Algunas veces te vienen con sorpresas y todo, con pétalos. Pétalos de rosa y todo. Así que, ¿han probado alguna vez las bombas de bañera? Si es así, cuenten la experiencia. ¿Sales con la piel más suave? Pero oliendo rico, por lo menos seguro que sí. Nosotros en Tailandia tuvimos una buena experiencia con la bomba. Teníamos ahí una especie de jacuzzi en la habitación, dejaremos alguna fotito por aquí. Lo disfrutamos bastante. Lo aprovechamos muy bien. ¿Dónde estamos ahora? Sol. Sol. Puerta del Sol. Sol. Bueno, no sé si esta es la Puerta del Sol o la Plaza del Sol, no sé cómo es. Somos unos youtubers increíbles, ¿eh? No me conozco la capital de mi país, qué triste. No, tristeza máxima, pero bueno. La enseñamos. En el metro pone Sol, esto es Sol. Ahí, Sol. Sol. Fíjate cómo está lleno de gente. Casi Es que todos compara estas panorámicas con las calles de Dinamarca de los vídeos anteriores. Es que no tiene nada que ver, o sea. Compara esto con la plaza del Palacio de Amalienborg ese. Amalienborg. Como ves, no es un día muy turístico. La plaza está prácticamente vacía. Suele estar lleno. O sea, nada que ver. Si no han visto nuestros vídeos de Dinamarca, aprovechen. Es el momento. Exacto. Lo pondremos por aquí. Bueno, este es el famoso reloj donde todos los años las campanadas de Madrid se ponen en alguno de estos balcones de alguna de estas casas. Creo que para que se vea. No, se ponen ahí enfrente y se ve desde la pantalla ellos y detrás el reloj. Bueno, justificamos nuestro desconocimiento de las campanadas Porque nunca las vemos. En Canarias hay una hora menos. Exacto. Entonces las campanadas son a una hora más tarde. Entonces las campanadas nunca vemos estas campanadas. Este reloj no lo conocemos más que por las películas y esas cosas, en plan, por la tele y eso. Vemos las campanadas de los típicos barrios y pueblitos de Canarias. La verdad que Televisión Canaria ese año se hace de oro porque todos los canarios tienen que ver las campanadas solo en un canal, no hay más opciones. Bueno, la 1 creo que también te lo pone ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues tienes dos opciones. Pues mira, acabamos de salir aquí del mercado San Ildefonso y yo me comí un ramen de kimchi, estaba buenísimo, la verdad, sí medio picantito y tal,
¿Y tú qué te Me pediste? comí un platito ahí que tenía buena pinta, pero la verdad que para lo que costaba bastante pobre. Me quedé con hambre. Siempre me pido los fails en estos mercados. El giro, ahora esto. Muy mal, muy mal. A mí me viene una cazuela gigante, gigante. Y bueno, aquí estamos con Aitor, Hola, el ¿qué compi. tal? Aquí, viviendo aquí, les aquí para que prueben un poquito la comida aquí, bueno, local, un coreano. Coreano. Y aquí mi primo Jesús también. ¿Qué hay? Pues eso, aquí estamos acompañados. Vamos a buscar un tapeo para Alba, que se quedó con hambre. Así que vamos por ahí. Pues nada, les he traído a un sitio que se me han quedado con hambre, en mitad de tribunal de Malasaña, un sitio barato, como una tasca, como tu bar Manolo del bar, del pueblo, de toda la vida. Aquí lo tienes. Pedimos unos pinchos de tortilla. Y bueno, de tapita nos tenemos un sándwich mixto. Y ahora quiero unas patatas bravas. Y vino en vaso. Ah, el pedazo de vino de Jessica, ¿eh? ¡Wow! Lo nunca he visto. Se ahorran en copas, ¿no? Bueno, y aquí están las patatas bravas, o en Canarias las papas bravas, pero estamos en Madrid. Y como pueden ver, el bullicio de la gente, o sea, estamos en España. Típico español. Aquí hay un escándalo que vamos. Bueno, ya llegamos a la habitación del hotel, después de un largo día caminando, turisteando. Y este es un pequeño room tour por la habitación, aunque ya les contaremos. Tenemos problemas. Bueno, básicamente es eso. Entrada, maleta guapa mía, mesita, tele, ventana, baño. Y aquí pues el desastre de Alba típico. Y ahí Alba después de ducharse. Y el baño. Pero vamos a lo importante, al salseo. ¿Por qué tenemos problemas o hemos tenido problemas con el hotel? Básicamente lo que pasa es que nosotros casi siempre vamos los hoteles con Booking. Siempre los cogemos con cancelación gratis, que normalmente la cancelación suele ser hasta el día antes del check-in o par de días antes del check-in, y sin pago por adelantado. Eso significa que tú, cuando llegas al hotel, pagas directamente al hacer el check-in. Hay otras opciones en Booking también que te pone con pago por adelantado, que a veces lo tienes que pagar en el momento de la reserva, otras veces se te carga pues par de días antes o la semana anterior y demás. ¿Qué pasa? Que este hotel, como nosotros lo elegimos así adrede, era pues con cancelación gratis hasta 2 días antes del check-in y sin pago por adelantado. Pero, pues porque al hotel le dio la gana, se nos hizo el cobro del hotel 2 días antes del check-in. Entonces, claro, nosotros pues lo reclamamos porque para nosotros es importante esa condición, porque nosotros tenemos todo bien organizado a la hora de viajar y nos fastidia mucho que nos lo descuadren. Y básicamente en el hotel no nos hacían ni caso, no respondían a nuestros mensajes, nos copiaban y pegaban el mismo mensaje una y otra vez, que era como un mensaje genérico así en plan de... vamos, que nos trataron fatal. Y a la hora de hacer el check-in lo volvimos a comentar, lo que había pasado, que vamos a ver que no está bien, que si tú pones unas condiciones a la hora de hacer la reserva hay que respetarlas, al igual que yo no puedo hacer lo que me dé la gana y decir, ah no, pues voy a cancelar el día antes, cuando en la reserva especifica que solo se puede cancelar una semana antes, por ejemplo, pues ellos tampoco pueden cobrártelo si pone que lo tienes que pagar en el alojamiento, ¿no? Entonces, bueno, al final no querían ceder de ninguna forma, no querían darnos la razón, querían tener la pelota para ellos, la pelota para ellos. Al final tuvimos que hablar con Booking y en Booking sí es verdad que nos dieron la razón desde el primer momento. Y la verdad que le agradecemos un montón porque nos trataron súper bien desde el primer momento que les explicamos lo que estaba pasando. Incluso aunque el error no haya sido de Booking, sino que haya sido culpa del hotel, que se saltó esta norma, en Booking nos dieron hasta crédito, nos devolvieron dinero de la reserva, como compensar un poco por las molestias. Al final, simplemente que gracias a que hemos reservado con Booking, hemos podido, por así decirlo, salir un poco bien de esta situación, porque si lo hubiéramos reservado directamente con el hotel, nos hubieran tratado fatal, no nos hubieran hecho caso, y vamos, que al final van a seguir haciéndolo por mucho que les digamos. Y nada, queríamos comentar la situación porque también puede que les pase a ustedes en algún momento. Si reservan con Booking, sepan que siempre que les pase cualquier problema con el hotel, reclamen con ellos, hablen con atención al cliente, que normalmente siempre les van a solucionar cualquier cosa que puedan tener. Así que reserven con Booking, les dejamos unos links aquí abajo para que reserven desde el link, así también nos ayudan un poquito. Sí.
vais a tener las mismas condiciones que si reserváis directamente con la página web normal, solo que nos ayudáis porque a nosotros nos dan una pequeña comisión por cada reserva que hagáis por haberos recomendado usarla. Pero vamos, que no es que vayáis a pagar más para que nosotros nos llevemos algo, simplemente Booking comparte la comisión que ellos se llevan con nosotros. Así que nada, mañana toca otro día, nos veremos por ahí. Así que bueno. Mañana nos espera un gran día. Cansado, pero un gran día. Así que nada, estén atentos para ver cuál es nuestro siguiente destino. Y suscríbanse, dale like, campanita y comenten.